Para ustedes, ¿qué es eso? Yo pienso que es como cuando Jesús se reunió con los 12 apóstoles, que ellos hacen, es como una conmemoración como ese ritmo. No sé por qué lo ha hecho Jesús, debería nunca haber sido algo muy directo con Dios, porque aún todavía se maneja este ritmo. Bien. Yo pienso que es como recordar ese momento en que Jesús se encontró con los 12 apóstoles y compartió. ¿Quién más? ¿Qué es la cena? Conmemorar, digamos, el último momento que estuvo Dios antes de la crucifixión, que Él compartió con los apóstoles y dejó el legado que Él, o sea, nos dejó el legado que Él traía para nosotros. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo diferente que crean que es la Santa Cena? Yo como recordar la muerte de recordar la vida cuando estaba antes de morir. Ok. Que nuestro Señor Jesucristo se entrega a sí mismo con nosotros, o sea, entregó su cuerpo para que tuviéramos una conmemoración de lo que Él iba a hacer. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que ha sido derramada por ustedes, por nosotros. Ok. Bien. Vamos al Evangelio. ¿A cuál? ¿Qué dice en el texto? ¿Mateo qué? 28, 18 y 20. Leamos Mateo y después leemos Corintios. Corintios 11, 1 Corintios 11, 23. Vamos a Mateo 26, versículos 26 al 29. Bien, ¿quién lo lee? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les bendijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bien. Acá tenemos la escena crucial en la cual Cristo establece la qué. La Santa Cena. ¿Por qué Cristo establece la cena? Acá hay un secreto que mucha gente pasa y no lo ve. Señora. Fue para que nosotros lo hiciéramos en memoria de Él, para que lo recordemos y anunciemos lo que Él hizo. Entonces, si uno deja, digamos, esa costumbre, yo creo que a uno se le va olvidando, como que uno lo coge, ¿sí? Pero cada mes que uno lo toma, dice que uno muele el pan y come y toma el vino, recuerda el momento fuerte que él fue, o sea, que él se hizo pecador por mi culpa, por cada uno. Bien, eso es real y es cierto. Pero acá hay un secreto guardado. Dice, Gracias, hermano. dice que no volverá a beberlo nuevamente hasta que esté con nosotros, lo va a beber con nosotros aquel día. Ok, ¿él viene a qué? Cuando Cristo venga, ¿a qué viene? A llevar su iglesia. Viene a cenar. ¿Qué implica cenar? Una fiesta. Cuando hablamos de cena, ¿a qué remitimos la cena? Alimento, muy bien. ¿Cierto? Pero una cena, ¿qué más trae? Unión, Unión, ¿qué más trae? Oración, Oración, compartir. familia, calor de hogar. ¿Sí? ¿Eso trae qué? Una cena. Un buen aroma. ¿Sí? Tanto un que, buen ambiente. un buen ambiente, tanto que en diciembre
hacemos la cena navideña. Sí, y celebramos la Navidad, pero es porque La comida. por la comida. Y si nos invitan a una novena, uno va por el bolluelo y canta una novena. Come. Sí, las galletitas y todas esas cosas. Cristo establece la cena, ¿para qué? Para mostrar perpetuamente, o bueno, perpetuamente no, hasta que Él venga, su sacrificio. Entonces, acá la importancia, Él lo habla en el versículo 28. Léalo ahí, dice, porque esto es ¿qué? Sangre del nuevo pacto. Ok, ahora enfoquémonos ahí. ¿Qué es un pacto, mamá? Un pacto es un compromiso serio. Yo le digo algo a su merced y me tengo que sostener ahí. Pienso yo que eso es un pacto. Como cuando uno se casa, es un pacto que hace uno delante de Dios. El matrimonio es un pacto, ¿sí? Para hermano Rubén, ¿qué es un pacto? Compromiso. Un pacto es como entre dos partes que llegan a un acuerdo para, pues, en el caso de Jesús, para seguir la palabra de Cristo. Bien, Acuerdos y compromisos. acuerdos, compromisos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, muchos hacían pactos de sangre, ¿sabían? Sí. Y se cortaban la mano. Y Unir la sangre con se cortaban acá y amigos por siempre y ya no somos amigos sino hermanos. Yo recuerdo que eso lo sacaron de una novela que se llamó Hombres por las cosas. Creo que Uy, pero eso es por allá cuando Osvaldo tenía como 10 años. Un poquito viejo eso. Don Chiche tenía 15 años, imagínense. Cuando nosotros hablamos de pacto, hablamos, ustedes, otra, no este televisor, otros televisores, muestran algo que se llama hermano, pacte con el Señor. ¿Eso es pactar? No. ¿Por qué no? Pues de pronto así es un pacto, pero no es Eso es delante de Dios. como moveres que hacen. Es que un pacto, digamos, es digamos, entre dos personas, por mínimo dos personas. Y ahí Jesús o Dios en ningún momento está haciendo pacto con nosotros. Entonces ahí uno estaría haciendo pacto con Sí, un pacto es, digamos, entre Como el pacto que hizo con Moisés y los judíos, ¿sí? Era un pacto entre los judíos y el Señor. ¿Y cómo hicieron ese pacto? Pues La Biblia, en el Antiguo Testamento, está llena de pactos. el pacto, sí. ¿Cuál es el primer pacto? El diluvio. La creación, No. ¿no? Es el arcoíris. ¿Señora? El arcoíris. Señor, El arcoíris. No, ese no fue el primero. el primer pacto es que hace Dios con Adán. Muy bien. Entonces, pacto es igual. Todo pacto debe traer, no es igual. Olviden esto. una flechita. Es igual a, No es igual. perdón, debe llevar, gracias por corregirme. Debe llevar ¿qué? Sangre. Sangre. ¿Sí? Entonces el primer pacto que hubo en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Dígalo así, hermano, con fuerza. Hubo con Adán. Con Adán y Eva. ¿Y por qué hicieron pacto con Adán y Eva? ¿En qué? ¿En dónde? ¿O por qué? Que no debían de comerse no debían comer la fruta prohibida. Entonces se comieron el fruto, no dice que la manzana, no, dieron fue papaya y pecaron. Entonces, se comieron el fruto y ellos inmediatamente
la mortalidad entra en ellos y entra el pecado, ¿sí? Y se ven desnudos. ¿Y qué hacen ellos? Se esconden Se tapan. ¿Con qué? con hojas. No de ortiga, no. De ortiga no. De higuera. De higuera. Ellos se tapan con higuera. Usted lee el texto y dice, y se hicieron delantales. Entonces se taparon por delante. Pero por detrás seguían ¿qué? Desnudos. Desnudos. Mas Dios dice, vengan para acá, voy a darles. Y le hizo túnicas, dice túnicas, ya no son delantales, sino túnicas de qué? De pieles, dice de pieles. Entonces, ¿será que Dios tenía en el cielo No, un stand de solo pieles? no, el No, a Dios le tocó coger un inocente, animales. ¿para qué? Para cubrirlos a Un ellos. sacrificio y darles la piel a ellos para cubrirlos. Ese es el primer, lo que le llaman el proto, o el primer, Pacto. o la primera manifestación del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva hacen, no Adán y Eva hacen pacto, sino que Dios les enseña la nueva forma de qué? De pactar. De que se van a tener que contactar con Dios. Ahora, ustedes, para poder usted hablar conmigo, usted tiene que traer un qué? Un sacrificio. ¿Sí? Eso se lo enseñaron a quién? A sus hijos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Caín y Abel? Pues bueno, le dio cachucha a Caín y Abel, pero ¿qué hicieron? A ver, llevó de los mejores becerros, animales buenos que tenía. ¿Sí o no? ¿Y qué llevó? Frutos. Dice la palabra que llevó lo más podrido, lo más feo, lo más inmundo. Caín. No, llevó Dice que también llevó qué? de lo mejor. El No, fruto, lo dice bueno, que llevó lo el fruto mejor. de la tierra. No. ¿Sí? Pero como tenés que contactarse con Dios, de una yuca, de un plátano, No hay sangre. no hay sangre. Por eso que Dios dice, oh, hermano, usted no viene con qué, con sus obras o con su forma personal de venir a buscarme. Ve a ver con qué, porque trajo qué. Dice que lo más, Por el sacrificio. no porque fuera bonito, oh, me trajo el más bonito, no, porque hizo qué, sacrificio, hizo pacto y había qué, sangre. Y todo el Antiguo Testamento hay una doctrina no fundamental, ¿sí? Que se llaman las dispensaciones. Cada dispensación trae un pacto. Entonces, en Adán está el primer pacto, en Noé está ¿qué? El segundo, en Abraham está en Moisés, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es un tema de estudio. ¿Sí? Se llaman los pactos. ¿Sí? Eso es una doctrina, la doctrina de los pactos. ¿Sí? Todo eso. ¿Por qué nos llevó a todo esto? Para entender el pacto de quién. De Dios. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, volvemos al versículo 28 y dice, porque este es mi sangre del qué. Del nuevo pacto. Ok, el nuevo pacto, ¿qué hace? ¿Cuál era el anterior pacto que había antes de Cristo? Derramar por los animales, por medio de los animales se hacía. Que se cubría el pecado. Pecado lleva al animal. Cubría. La ley, cuando la entregan a Moisés, hubo un ¿qué? Un pacto. Un pacto. Y los pactos anteriores. Abraham, ¿cómo hizo pacto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hizo pacto Abraham? Con el prepucio. Para que de ahí naciera el pueblo judío. Después aparece el otro pacto que parte los animales y él está delante de la presencia de Dios, donde el Espíritu de Dios cruza por los sacrificios de Abraham. Pero en toda relación que tenga que ver con Dios, tiene que haber ¿qué?
El pacto de sangre. ¿Por qué hoy en día no lo hacemos? Porque no estamos bajo la ley. Y ya Cristo hizo el pacto único. Exacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice, en mi sangre. Por eso él hace la cena y les explica, miren, hoy vamos a tomar esta cena, ¿para qué? Porque va a haber un sacrificio. Yo, ahorita me van a coger, me van a levantar, me van a cascar. Así. Pues él lo dice de una forma más bonita que yo. Pero les dice, esto va a pasar y esto háganlo. ¿Para qué? Conmemorando hasta que yo venga. Entonces cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con la cena? Ya no va a haber necesidad porque Él va a estar con nosotros. ¿Sí ven? Entonces lo que dice mi hermana acá, ¿para estar qué? Recordando lo que Cristo hizo en ¿dónde? La cruz. En la cruz. ¿Sí? Entonces, cuando dice el versículo 28, porque por muchos es derramada para remisión. ¿Qué es remisión? ¿Quién sabe esa palabra remisión qué es? Él remitió nuestros pecados, Él los tomó, es como que se los tomó por nosotros. Como repetir, volver a hacer. No. Remisión. En el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, ¿sí? Iban y traían su animalito, y dependiendo del pecado, debían traer un sacrificio. Entonces llegaban y ponían el animalito en el altar, ¿sí? Lo amarraban y el sacerdote le decía, confiésate, hija. Y la persona ponía las manos en ¿dónde? En el animal. En el animal. En el animal ponía los y le tocaba decirle al sacerdote sus pecados. Fui ladrón, adúltero, fornicario, maté, robé, en fin, todo lo que decía, tenía que ¿qué? Confesarlo ahí con la mano puesta en el animal. Cuando le decía, ¿listo? Sí. Cogían el cuello del animal Y hacían derramar sangre. exacto. Y cogían el animal y rociaban el altar. Venía otro sacerdote y cogía una recipiente y recogía la sangre de ese que pecó. Y listo, y se quedaba ahí. Y después venía el otro y así sucesivamente. Esa pasaba ¿a dónde? Al lugar santo. Y se hacían los rituales en el lugar santo. Y después cogía el sumo sacerdote eso y entraba ¿en dónde? En el lugar santísimo. Al lugar santísimo y ponía la sangre en el propiciatorio. Y él pedía perdón por los pecados de él y por los del pueblo. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía una ¿qué? Vestimenta adecuada. Una vestidura adecuada. ¿Sí? Cada vestidura tenía, o la parte de la vestidura del sumo sacerdote tenía algo que referenciaba la presencia de Cristo en ese lugar. Y tenía algo que me pareció espectacular cuando lo aprendí, era que en el efod tenía 12 piedras. Como unas campanitas que 12 avisaban. piedras, ¿sí? Sí. Las 12 piedras. Al final del vestido tenía unas campanitas. Y alrededor tenía una cuerda Por si algo. que iba hacia afuera. Que él entraba a hacer sus oraciones y a pedir perdón por él pueblo. y Por por, el pueblo. los que, Por el por las pueblo. 12 tribus. Cada piedra representaba una tribu. Entonces él traía en el efod, traía la presencia del pueblo delante de Dios y él como el sumo sacerdote. Si él no confesaba uno de sus pecados, cuando bajaba la presencia de Dios, Quedaba muerto. hasta luego el sumo sacerdote. Era algo. Entonces a él cada vez que estaba orando, los sacerdotes que estaban afuera jalaban la pitica ¿Para qué? o la cuerda. A ver Y si él le estaba tocaba ya. vivo. Estoy Oraba vivo, estoy y movía vivo. la patica para que se escucharan las campanitas. Si jalaban Y no lloré. y no se hacía nada, Pues tocaba. llamaban al hijo mayor y le dicen, prepárese, se murió el cucho.
Ya jalarlo. Y lo sacarlo. jalaban porque no podían entrar a recogerlo, tenían que jalarlo Sí, amén. por la presencia. Imagínense Mm, todo lo que pasaba ahí. Y venía Dios y ¿qué? Y tomaba la sangre en el propiciatorio, ahí encima del arca de la alianza. ¿Sí me va a entender? Amén. Entonces, estudiar esto es fantástico porque todo el tabernáculo representa a Cristo. La presencia, amén. La carpa donde estaba la presencia donde bajaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, estaba con pieles, era hecha con pieles de tejón, que representan la piel del ser humano. Que la presencia de Dios bajó en las pieles de tejón de Jesús y estuvo y nadie lo vio. Nadie se dio cuenta que la presencia de Dios estuvo en Jesús todo el tiempo. Ahí. Y lo vieron como un hombre del común. Eso es fantástico estudiar ese tema del tabernáculo en el Antiguo Testamento, porque uno entiende esto, el pacto. Entonces, ya cuando usted entiende los pactos, cuando usted viene a la iglesia y se oye la que La Santa Cena. ¿Aquí? No. ¿O lo toman cuándo? No, o sea, nosotros lo programamos, no, casi no le ponemos cuidado al primero o el último No, domingo, sino cualquier. Algunas iglesias lo toman el primer domingo. Sí. Sí, hay otros que lo toman el último El último domingo. a veces. Bueno, hay el día que lo toman acá, Sí. el día que usted ya lo tome en conciencia, usted va a entender cuán grande es el pacto que hizo Cristo por nosotros. Amén. Vamos a 1 Corintios. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? No, por eso es que la Iglesia Católica hace la confesión entonces. Sí, pero la Iglesia Católica está errada. Ya vamos para allá. ¿Sí? Porque la Iglesia Católica no hace la cena del Señor. La Iglesia Católica hace la Eucaristía dentro de la misa. Y confiesan los pecados todavía. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos son los intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Sí? Cuando usted ve los concilios del Vaticano, cuando usted métase por internet y busque los concilios del Vaticano, ellos mismos escriben que la palabra sumo pontífice o pontífice, la palabra pontífice es constructor de puentes. De Constructor puentes, de de puentes. Entonces el sumo pontífice es el que tiene El contacto camino de Dios, entre Dios y los del hombres, hombre. por eso dicen que es el sumo. Él no Máximo. se equivoca, él no erra, él, Sí, ¿sí? el máximo. Y cada vez que llega un papa, tumba las leyes de este y pone otras, porque supuestamente no se equivoca. O sea, ellos ¿Sí? se quedaron ahí. ¿No? Ellos sí, porque les conviene. ¿Sí? Otro, ¿qué es la misa? Entonces, ¿cuántos fueron católicos acá? Todos creo. ¿Todos? Entonces, mis excatólicos, ¿qué es la misa? La misa es un ritual que hacen cada domingo. ¿Sí? El ritual que hacen cada domingo. Exacto. Según el Concilio Vaticano, no sé si el primero o el segundo Concilio Vaticano, dice que la misa es la repetición de los vivos y los muertos. Es por la repetición. La misa es la repetición de por los vivos y por los muertos. Pero es como, yo lo leí, me acordé que yo me lo grabé para un examen. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Por eso el cura cuando coge la Eucaristía. la hostia, sí. o La Eucaristía es que dice, hace algo que se llama la transustanciación. Sustanciación, amén. ¿Sí? ¿Qué es eso de la sustanciación? Con transustanciación. Transustanciación. ¿Sabe qué es eso? Dice el Repite. cura, hacen sus rezos y le dicen, yo Repite. levanto el cuerpo, esto se convierte en el cuerpo y la sangre Literal. de Cristo y yo lo levanto para el sacrificio por los vivos y por los muertos.
Ellos hacen el cura se sacrificio come, cada vez. exacto, cada 8 días hacen un Hacen qué, sacrificio. y echan a la basura Hebreos capítulo 8 para que lo lean en su casa, Sí. 8, 9 y 10. Sí. Lean en Dice su que casa, es un solo donde habla de sacrificio. qué, De del un- sacrificio Único. único y perpetuo, Para siempre. que es sécula seculorum, por siempre y para siempre. No hay más sacrificios. ¿Sí? No hay más sacrificios. El de Cristo es el sumo sacrificio. ¿Sí? Entonces, cuando uno les pregunta a los católicos quedan así. Entonces, el cura lo que hace es un ritual. Por eso, Daniel Montaña, en lo personal, ¡ay, que le invito al bautizo! Claro, yo voy, pero a la casa. Yo a la misa no le voy. Yo no comulgo porque estaría participando con ellos en una... ¿Sí? Yo voy a la reunión y como y hablo y eso sí no me lo pierdo. ¿Sí? Pero a la iglesia no voy. No entré a la misa que le hicieron a mi mamá de muerta. Y todos me miraban así. ¿Usted por qué no va a entrar? ¿Por qué no va a participar en eso? Punto. Así de sencillo. Y todo el mundo me miraba como raro. ¿Y este man qué? Señora. Y si uno entra a orar, entra y se arrodilla y ora, no entra a participar de la misa como tal, ¿no? Todo el pueblo se está. Con ellos no participé. No, digamos que esto es algo personal mío, ¿sí? Eso es algo que yo hago en lo personal. Que su merced vaya, aquí siempre Dios va a mirar la intención del corazón de las personas. Amén. ¿Sí? Porque a mí, en lo personal, me fascina entrar a una iglesia católica. A cualquier pueblo que voy, yo hoy busco la iglesia. Y ojalá esté abierta para ir a mirar. Yo voy y miro los muñequitos, yo miro las cosas, la arquitectura gótica que tienen ellos me parece fantástica, los pisos, en fin, todo eso, porque yo fui católico, yo fui acólito, yo me robaba las hostias. Sí. No, nunca me vi por eso, no, pero sí. Porque el cura después de la misa nos daba 500 pesos. Y con eso y con el otro muchacho que hacíamos las misas, íbamos y comprábamos arequipe y con arequipe nos comíamos las hostias. Que el templo de la iglesia No se podían mover. ¿Cómo? O sea, Dios es solo uno y el templo no se arrodilla y va a hablarles al Dios vivo, no. Ah, no, sí, eso es, por hecho, el lugar es lo de menos porque Dios está en donde. En el corazón. En el Acá. corazón. Yo lo que quiero es buscar un momento de intimidad donde no me molesten. Entonces, sea en una iglesia católica, entonces se sientan ya, quieren rezar no, orar allá, háganlo. ¿Sí? Eso no hay problema. Yo no, ¿sí? Lo que yo no entro es a participar de su misa. Que están en misa, yo, uy, no, ahí sí ya no entro. Dios los guarde. Hasta luego, ¿sí? Pero eso hacen los católicos, no hacen la cena, sino hacen algo que se llama la Transustanciación. ¿Sí? Nosotros hacemos la conmemoración. Y los reformados hacen de la qué? Parecido. Algo parecido. Bueno, algo así de renombrar también. ¿Sí? Pero el que nos manda Cristo está en los evangelios. Entonces vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 1 Corintios 11. ¿Y quién lo lee? Del 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, ¿quién recibe del Señor? Ahí. Yo. ¿Cómo? Yo. ¿Yo qué? Recibiré del Señor. No, ahí está hablando Pablo.
Pablo recibe ¿qué? La instrucción nuevamente de que ¿qué? Venga, no se van a olvidar de esto que es supremamente importante. Pero aquí Pablo le da algo más de enseñanza a uno sobre el parámetro de la cena. Porque la cena es a veces como, ay, sí, yo ahora ya, perdona, Señor, mis pecados. ¿Sí? Y ya. Pero hay algo más profundo en esto. ¿Y dónde está? Entonces dice, ya vimos que del Señor hace esto en memoria, ¿sí? Lo que es conmemoración. Y habla nuevamente del nuevo pacto. Él vuelve y reafirma que esto es algo por el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Ya no necesitamos más que Más pactos. ya no tenemos que hacer más sacrificios y ni pactar con nadie. Amén. ¿Sí? Eso que pacte y venga hermano, pacte. No, usted pacte con una vaca si quiere. Mándeles una vaca y que se la sacrifiquen ahí delante de todo el mundo. ¿Sí? Para que usted haga un pacto de sangre. Amén. ¿Sí? No, pero ellos quieren que pacten con billete. Y de un billete no sale sangre. Si tenga los Estuvo cosas. Pero bueno. de sangre no hay que sí. Le sangran a muchos, ¿sí? Pero Estuvo bueno. en el versículo 27, que es el tema que quiero enfocarme con la cena, dice, tomando la cena, ¿qué? Indignamente. Pilas con esto. Y esto es algo que nosotros debemos Ser muy tener responsables. claro, porque no en muchas congregaciones se habla de esto. Amén. Se lee el primer paso, ¿sí? Y oran, y adoran a Dios, y toman la cena, y bien. Eso está bien. Pero aquí hay algo que aprender. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿será qué? Culpable. ¿Qué es eso de indignamente? Con Pecado, pecado. Con pecado, ¿sí? Entonces, Que no es digno de. usted dice, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón y lo recibí en mi vida y tal. Ah, bueno, hermano, entonces, eso lo hablamos hace 8 días, ¿no? Hace 15 días. Dice, hermano, ¿y cuándo se casa? ¿Cierto? Y eso se hablaba. ¿Cuándo se casa? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Yo ya vivo con ella hace 7 años. ¿Para qué me caso? Si ya la ley de Colombia dice que ya después de 2 años es unión marital de hecho. Y Romanos 13:1 dice que nos debemos sujetar a las autoridades. ¿Por qué no me puedo sujetar a esa ley? ¿Sí? A mí me han salido con esas. ¿Sí? Y Dios les preguntó, venga, y entonces ¿dónde me deja Génesis donde dice, y el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne? ¿Y dónde me deja usted donde dice, y los bendigo quién? Dios. ¿Y los bendigo quién? Dios. No, él no